Salmo 18. Amén. Estamos estudiando este tiempo la serie, ¿qué se llama la serie? ¿Alguien se acuerda? Salmos reales, muy bien. Son los salmos reales, amén, los que estamos estudiando y abarcan 10 salmos. La anterior semana hemos estudiado el Salmo segundo y hoy nos toca el Salmo 18. Quizás es un salmo muy extenso, pero van a entender el por qué. Porque cuando uno tiene acción de gracias, que así titula también este salmo, amén, pues a veces no tiene palabras para poder agradecer al Señor. Y dice la palabra que en todo demos gracias a Dios, porque esa es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, amén. Amén, así que te invito a que podamos orar para poder estudiar la palabra. Amado Dios, también te entregamos, Señor, el estudio de tu palabra en tus manos. Hoy queremos, Señor, que tú hables, consueles y fortalezcas nuestro espíritu, Dios. Queremos, Señor, conocerte, mi Dios, en todo momento, Señor, y que también, Señor, te hagas real cada día, Señor, en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a prestar atención y que lo que hoy, Señor, aprendamos, Señor, caiga en buena tierra, Señor, en corazones rectos, Señor, mi Dios, para que podamos llevar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Leamos rápidamente, por favor. Después no me voy a detener en los versículos, sino prácticamente en la aplicación y en lo que representa este salmo. Amén. Dice la palabra de Dios: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió de sus pies. Puso tinieblas por su por el resplandor de su presencia, y el Altísimo dio su voz, granizo y aparecieron los abismos de las aguas y quedaron el aliento de tu nariz. Me aborrecían, pues fue mi apoyo, me sacó a lugares. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme, porque yo he guardado limpiamente de mi Dios, pues todos sus juicios para con él, y me he guardado conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el gozo te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado.
Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Como dice Pablo, lo decía: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Amén. Cuando Jesús fue crucificado y murió, amén, destruyó el pecado, y cuando resucitó venció la muerte, amén. Por eso podemos nosotros tener libre acceso al Señor y estar también en la misma presencia de Dios. Es decir, ¿quién más fuerte que Dios? ¿Quién más fuerte que Jehová? Que pueda impedir que se cumpla el propósito de Dios, amén. Amén. Vamos a ir a la otra diapositiva, amén. El salmo en el encabezado, si lo leíste, dice: acción de gracias por la victoria, amén. Amén, que expresa, cuando ahí lees el encabezado, cuando dice: Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Hoy el Señor nos libra también de todos nuestros enemigos. Puede ser a veces la ansiedad, la depresión, puede ser muchas otras cosas que atacan espiritualmente, pero damos gracias a Dios porque de gloria en victoria vamos, y cada día que nos consagramos a Dios, cada día que buscamos a Él, somos librados también de esos enemigos, aun aquellos que también calumnian, aquellos que persiguen también a los hijos de Dios, aquellos que te desean el mal, aquellos que buscan el hacerte daño. El Señor también nos libra también de esos enemigos, amén. Y aquí este salmo habla de esa acción de gracias. Y ahora bien, pero este salmo también lo que enfatiza, vamos al siguiente, es este título: mi fortaleza y mi alto refugio. Es decir, que David lo que considera, ¿cómo considera a Dios? Es que Él es su protector. Amén. Lo veíamos el día domingo, Jesús, nuestro buen pastor. Y el apóstol Pedro lo dice, que Jesús es nuestro pastor y el obispo de nuestras almas. Esa palabra obispo es el guardián de nuestras almas, es decir, que en Cristo estamos seguros, amén. Por eso él decía que nadie las arrebata de su mano, y el salmista David aquí también está enfatizando la salvación segura que tenemos en el Señor, y no debe haber duda tampoco en nuestros corazones. Estos salmos reales, vamos a ir a la siguiente y lo vamos a dejar ahí. Eso es una expresión de David cuando está dando acción de gracias a Dios. Has visto, son más de 50 versículos. Yo creo que cuando uno está agradecido con Dios no basta palabras. Si te das cuenta, en 2 Samuel, el cántico de Ana, cuando el Señor le concede el deseo, el cántico de María también, amén, la mamá de Jesús, vemos que es extenso esos cánticos de agradecimiento. Y aquí el cántico que hace también David es extenso porque fue librado de todos sus enemigos y de Saúl. Pero esto nos lleva a entender de qué tratan estos salmos reales. Se tratan de salmos que apuntan al Rey. No hay nadie más fuerte, como dice aquí el versículo: ¿qué roca más fuerte que Jehová? Por eso empieza: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Alguna vez le has dicho al Señor te amo? ¿Sí? A veces se nos olvida esa palabra. Amén. A veces se nos olvida y no empezamos nuestra oración diciendo como el salmista. Y qué bonito, si te aprendes por lo menos de aquí sales, y que se te quede solamente el que cuando ores puedas empezar: te amo, Jehová. Amén. Sería lindo. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Es decir, considera a Dios como su protector, su libertador, su fortaleza, su consuelo, su todo, en otras palabras. Y estos salmos reales hemos dicho que nacen a raíz
del Hechos 17, de que podamos conocer al Dios que adoramos, amén. No como Pablo decía a los atenienses, ustedes sin conocer lo adoran, pero es una llamada de atención para nosotros que debemos conocer quién es Dios, quién es Cristo. Y este salmo apunta a Jesús, al reinado, a la descendencia de David. Y Dios, vas a ver bien acá, que tiene tal cuidado que guardaba a David y a los descendientes de David. ¿Para qué? Para que pueda venir también Jesús, el Mesías, el descendiente de David, de la tribu de Judá, como dice también la palabra. Entonces es bueno que podamos conocer a Dios, y estos salmos reales nos van a ayudar a entender y conocer quién es Cristo, quién es Jesús. Amén. Ok, entonces lo más importante en estos salmos es el Rey. Amén. Lo más importante no somos nosotros, sino a quién nos debemos. Amén. A Cristo, al Rey. Amén. ¿Te imaginas que en este momento a Jesús le están dando gloria, están echando sus coronas? Amén. Todos los que están ahí con el Señor, cada día, cada momento echan sus coronas y adoran al que vive, es decir, el que está a la diestra del trono del Padre. Y nosotros en esta tierra también podemos echar nuestras coronas cuando conocemos a Dios, y nuestra forma de vivir lo demuestra que conocemos a Dios. Nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro comportamiento, todo lo que hacemos rinde coronas a Dios. Amén. Y puede dar pleitesía a quién servimos, quién es el Rey, quién es nuestro Señor. Amén. En los devocionales que estamos leyendo en Hechos, ¿has visto cómo los judíos dice que perseguían a los cristianos? Amén. Y todo el mundo decía, no, solo hay un Señor, solo hay un Rey, es César. Pero aquellos discípulos dicen que hay otro Rey, Jesús. Y dice que tenían ese celo, esa envidia, ¿no? Y se sentían también ofendidos y todo ello, porque Jesús también había hecho pueblo a los que no eran pueblo, es decir, a los gentiles. Y de dos pueblos tomó uno para su gloria, amén, un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, estos salmos nos van a ayudar a entender esto, que lo más importante es el Señor, ¿no? Y este salmo tiene más o menos una similitud al Salmo 22, un poquito de información para que lo puedas anotar, ¿no? Una expresión de gratitud por todo lo que Dios había hecho por David y por sus herederos, ¿no? Empieza este salmo diciendo mi fortaleza, y prácticamente los 3 primeros versículos llega a ser un resumen de todo el salmo. Es decir, que David considera a Jehová como su defensor contra sus enemigos, su protector. ¿Te imaginas en ese momento cuando David también compuso el Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo hizo en medio de la batalla, no lo hizo cuando estaban las cosas tranquilas, porque sabemos a quién nos debemos y quién es nuestro guardador. Por eso el Salmo 121 dice, ¿no?, que no se dormirá el que nos guarda. Amén. No se duerme el que guarda nuestras vidas. Y es algo que nos debe motivar a entender y a descansar en Dios, que Él es quien nos fortalece y quien nos guarda, también nos libra de toda angustia. David dice, en mi angustia oré, ¿no? Y ahí David estaba describiendo un peligro quizá que amenazaba su vida. Luego dice, ¿no?, el verso 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé, y Él oyó mi voz desde su templo. Si me acompañas ahí al capítulo 11 de Salmos, verso 4, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, ¿no? Ahí vemos cómo David también se refería a Dios diciendo que Él oyó mi voz desde su templo, es decir, desde el cielo, desde el palacio celestial, ¿no? Y ahora cuando dice, muestra ahí cómo Dios rescata también a David, muestra ahí cómo Dios se mostraba hacia David, perdón la redundancia, que era su protector y su fortaleza en todo momento. En los versos 10 al 15 también muestra, primero desde el verso 8 muestra a Dios que responde como cual dragón furioso al ver David en peligro. Si ves, dice, humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Muestra a alguien que está defendiendo, es decir, al descendiente, es decir, defendiendo que todo pueda encajar al propósito
para que pueda venir el Rey. Es decir, en este caso, en ese antiguo pacto, venga Cristo, venga Jesús, el Mesías, ¿no? Pero de la misma manera lo aplicamos a nosotros, que el Señor también guarda nuestras vidas, no deja que nadie pueda tampoco atormentarnos o también angustiarnos, amén. Pero ahí estamos nosotros para ver en quién también descansamos y en quién confiamos. Del verso 10 al 15 representa a Dios también o su venida como una poderosa tormenta. Eso para que vayas anotando y lo vayas leyendo en casa. También describe el rescate, ¿no?, de Dios hacia David, del verso 16 al 19, y nombra como si sus enemigos fueran aguas turbulentas, tratando de ahogarlo, y que Dios lo había sacado a lugares espaciosos. Es como Jesús lo decía, ¿verdad? Jesús decía, en pastos delicados les haré descansar. Dios nos lleva siempre a pastos para podernos también dar paz y tranquilidad. Amén. Y a pesar de esos enemigos de aguas turbulentas, el Señor siempre está tomando control de todo. Del verso 20 al 30, si notas, tal vez puede ser un poco de, no sé si algo fariseico, que David se está diciendo, yo fui íntegro, es decir, tú me has pagado conforme a mi justicia. Pero vamos a entender algo muy bien acá, que también cuando dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, recto para con el íntegro, duro para con el duro. Y uno diría, ¿cómo es eso? Dios se muestra así, es decir, si me porto bien, Él se porta bien. No, sino que vamos a entender que cuando Dios nos salva en Cristo y ya tenemos la salvación, ahora nuestro deber es poder andar en justicia, es decir, andar en el Espíritu, poder someter la carne y mostrar, es decir, el fruto del Espíritu, que es Cristo. Y de esa manera, es decir, Dios también se va a complacer de nosotros. ¿No era lo que le decía Dios a Caín en Génesis 4? ¿Qué le dijo? Si tú hicieres lo correcto, es decir, no te tomaría en cuenta la ofrenda. Es decir, si te portas bien, ¿cómo te voy a premiar? Si te portas mal, ¿vas a recibir acaso premio? Es decir, no. Es decir, le estaba mostrando Dios que si hubiera hecho lo recto, lo correcto, Caín, pues hubiera sido estimado también. Si nosotros hacemos lo correcto, Dios no se va a agradar también. ¿O no le dice aquella parábola, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, miren cómo Dios se agrada cuando somos fieles en lo poco, ¿no? Cómo Dios se agrada cuando hacemos lo que es correcto, cuando mostramos a Cristo en nuestra forma de vivir y nuestras obras muestran al Señor. Dios se complace de nosotros. ¿Cómo no nos va a dar el Señor lo que también nosotros queremos y necesitamos en su voluntad? Entonces, del verso 20 al 30 habla de un alegato de fe de David, ¿no? Es decir, asegura a David que guardó los caminos de Jehová y por lo tanto Dios le ha recompensado. Y que tal vez puede sonar, dijimos, exageradamente farisaico esa expresión, pero vemos que también lo está diciendo tomando en cuenta 2 Samuel, cuando David pecó y mostrando que los caminos de Jehová son rectos, es decir, que sus caminos también hacen que Dios nos perdone de nuestros pecados. Y David estaba confiado en Dios, porque después no volvió tampoco a cometer esos mismos errores. David tenía tal temor a Dios que decía, yo no quiero pecar por hierro, es decir, como que intencionalmente. Líbrame de los pecados que aunque me son ocultos, ¿no? Y guíame por el camino eterno. Eso es temor de Dios. Y David por eso en este salmo está diciendo, Señor, tú te portarás conmigo recto porque fui íntegro delante de ti, ¿no? En algún momento quizá le has dicho a Dios, no, Señor, pero yo mira lo que estoy haciendo, mira lo que es mi corazón, mira, yo no respondí a tal, mira, yo me abstuve de esto, etcétera. Es decir, y cómo Dios también va a ir también tratando contigo, amén. Pero vamos a entender también a qué se refiere esto para que no lo malentendamos, porque quizá también algunos lo malentienden, o quizá muchos judíos lo malentendieron y pensaron que por sus obras, por portarse bien o por guardar la ley iban a ser justificados, que eso es falso, amén. Solo Cristo es quien justifica y solo Jesús es quien salva, amén. Ok, entonces avancemos, ¿no? En el verso 30 dice David, a Dios perfecto es tu camino, significa sin culpa. Es decir, que en ese camino perfecto el Señor le libera de culpa al hombre. Cuando
Cuando nosotros reconocemos que Dios, amén, su camino es perfecto, cualquier pecado que cometamos, sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. Por eso el camino de Dios es perfecto, amén. Ahí David está reconociendo en ese sentido. Del verso 31 al 45, David le dice, Dios me ha dado la victoria. Es decir, habla de un rescate que Dios hizo para con David. Es decir, habla de proezas militares, que fue un regalo de Dios. Ahí los libros de Samuel hablan de los enemigos que incluían tanto israelitas como a gentiles, ¿no? Y en ese caso también muchos que se habían levantado para con el ungido de Dios, que era en ese caso David, pero hablaba también de Jesús, el Mesías, ¿no? Y el verso 46 al 50 habla de que Dios es fiel a su rey ungido. Y ahí enfatiza, ¿no?, el sitio privilegiado de David, que se lo debe al Señor y no obtuvo por su propia avaricia ni ansias de poder. Por eso David dice, te confesaré entre las naciones. Hace mención a esa bendición que Dios le dio a Abraham, que le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ya lo dijimos la semana pasada, esa simiente es Cristo, amén. Que en Cristo son benditas las familias de la tierra, solamente hay un rey, amén. Muy bien. Y en el verso 49 también, yo lo quiero leer esto porque lo aplica Pablo. Dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. A ver, acompáñame al Romanos 15:9. Romanos 15:9. Dice la palabra, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Es decir, ahí Pablo estaba probando cómo era el plan de Dios para los gentiles, para que reciban también la luz, es decir, reciban a Cristo, y por el Rey, es decir, por Jesús, puedan ser también benditas todas las familias de la tierra, sin acepción de personas, amén, a través del linaje davídico, es decir, de Jesús como heredero, un solo pastor, un solo rebaño, amén. Muy bien, entonces en este Salmo 18 David está enfatizando que Jehová es su fortaleza. Esa palabra fortaleza en hebreo es Hesek, ¿no?, que aparece de una manera como firme, fuerte, de esfuérzate, ¿no? Salmo 27:14 lo dice también, ¿no? Y cuando dice alto refugio, en hebreo significa que proporciona seguridad. Cuando le decimos a Dios, Él es mi fortaleza, mi alto refugio, estás diciendo, Él es mi protector, amén. Él es mi protector y mi seguridad. Por eso Salmo 27 puedes leerlo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Puedo temer a lo que quiera hacer el hombre? No, Él es mi luz y mi salvación. Por eso David siempre tenía en cuenta y tomaba en cuenta como pastor que él era y cuidaba sus ovejas y los libraba de los osos, de los lobos. Así también entendía que Dios como buen pastor sabe cuidar también nuestras vidas, amén. Que nada sale de su voluntad, sino todo tiene también propósito para con nosotros, amén. Ya estamos terminando. Entonces, cuando por ejemplo esa forma de decir Él es mi roca, es una manera de decir Él es mi protección de los enemigos. Cuando habla Él es castillo, fortaleza, habla de lugar fuerte. Cuando dice Él es mi libertador, habla de que Él es la ayuda a escapar, para escapar del peligro, es decir, quien me rescata. Cuando Él dice Él es mi fortaleza, es un símbolo de fuerza, protección y alto refugio. Habla también de una protección especial. Al hablar de escudo, habla de una arma defensiva, y cuando habla de fuerza, habla de poderoso Salvador. Entonces nota bien que los 3 primeros versículos de ese Salmo 18 es resumen de todo. Él es la fortaleza de mi vida, mi alto refugio, amén. Y David declara esa palabra cuando empieza, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Esa palabra te amo es la palabra de una relación íntima, raham, es decir, es un término estrechamente asociado a una palabra hebrea para vientre, y sugiere una tierna compasión de una madre hacia su hijo, o el vínculo cercano que
que disfrutan los hermanos nacidos del mismo vientre, es decir, un íntimo compañerismo que tenía David para con Dios. Esa palabra te amo involucra todo eso, es decir, una relación íntima. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Luego habla, ¿no?, como el Señor dice cabalga sobre los cielos, como dice sobre un querubín. Habla de un término sobrenatural, se puede decir, ¿no?, que hace mención que Dios está gobernando y está en control de todo también. Amén. Luego en el verso 18, si lo lees, 18, David dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Esa palabra apoyo en hebreo es mishen, que deriva del verbo shan, que significa depender, descansar, confiar. Es decir, cuando yo estaba en una situación tan densa, el Señor fue mi apoyo. Y prácticamente ese es el verbo que usa también aquí David, ¿no? Y solo se utiliza en este salmo, es decir, que David encontró en Dios su apoyo, amén, es decir, su sustento, a quien que lo cuidaba, aquel que también lo guiaba. Ahora bien, en este tema del verso 20 al 30, cuando dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, vemos que David siempre le gustaba vivir una vida piadosa, una vida que no quería errar al blanco, quería humillarse, encontraba perdón en Dios, le gustaba vivir en justicia. Y no te olvides que en los tiempos de David o en el antiguo pacto, el vivir una vida piadosa era someterse a la ley. Y David así lo hacía, procurando obedecer a Dios, pero también fallaba, ¿no? Y al fallar, obviamente, nadie puede cumplir a cabalidad la ley de Dios. Solamente Jesús lo hizo, amén, y Él es la ley, amén, la ley misma de Dios. Así que solo Jesús fue quien lo cumplió. Pero en ese entonces siempre procuraban llevar una vida piadosa, una vida recta. Por eso Él decía: guárdame aún de esos errores o pecados que me son ocultos, es decir, presérvame en tu rectitud. Es decir, David amaba la justicia, aunque por su incapacidad no podía hacerlo, pero siempre tenía un corazón recto para con Dios. Y creo que todo cristiano siempre anhela esto, amén, vivir una vida piadosa, vivir una vida que quiere agradar a Dios, una vida que a pesar de tantas situaciones seguimos siendo fiel a Dios, aunque vemos mucha maldad también a nuestro alrededor. Entonces, David ahí está hablando de cómo él se conducía ante Dios. Y él dice, ¿no? Con el misericordioso, Señor, te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y esto no habla de una ley del talión, ¿no? Es decir, tú me das esto ojo por ojo y yo te hago lo mismo. No, significa, por ejemplo, en una relación, cuando nosotros cuidamos, cuando nosotros aconsejamos y cuando nosotros amamos a los hermanos, pero vemos que los hermanos no responden, o vemos así, tú estás cuidando de alguien, estás aconsejando a alguien, pero ves que como que no acepta el consejo, como que sigue en sus caminos, entonces tu trato ya va a ser como Jesús lo dijo: sacúdete el polvo de tus pies, pues y vuelve y ve a otra aldea. Es decir, ya intentaste ahí, y tu forma es, ya no vas a confiar tanto en esa persona, sino vas a tomar en cuenta aquel que realmente sabe obedecer y sabe también responder a tu amor. Entonces David está diciendo de esa manera al Señor: Señor, tú te mostrarás también misericordioso para con el misericordioso. Señor, tú te mostrarás, porque a Dios no le podemos ocultar nada, ¿verdad? Dios todo lo ve, amén. Y ahí dice también, ¿no? Levantaré mis manos. Bueno, el Salmo 26 lo dice eso, ¿no? Y adoraré con manos limpias. Y esto era porque en el santuario los sacerdotes tenían un lavacro, ¿no? Para lavarse las manos. Ningún sacerdote entraba al lugar santo si no se lavaba las manos. Por ejemplo, hoy en la actualidad, en el Muro de los Lamentos, ¿no? En Israel los judíos se lavan las manos en una fuente antes de poner la mano en el muro, porque el judío entiende, aunque sea ceremonial, que eso está representando una verdad. Y de la misma manera nosotros también deberíamos tomar en cuenta todo esto. Tomar en cuenta de que nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios, lo primero que deberíamos hacer es: Señor,
pedirte perdón. ¿No ven? ¿Qué dijo Pablo? Es decir, en todo lugar levanten las manos sin ira ni contienda. Amén. Por eso, no debiendo nada a nadie. Cuando te presentas a Dios, primero ponte a cuentas con Él. Porque Dios no va a escuchar nuestras oraciones si estamos mal con el hermano, con la esposa, con el esposo. Primero ponte a cuentas, arregla la situación. ¿O qué es lo que dijo Jesús? ¿No? Si tienes algo contra tu hermano, antes de venir a dejar tu ofrenda al altar, es decir, antes de venir a presentarte ante Dios, darle algo a Dios, es decir, tu corazón, primero soluciona la situación con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Eso significa tener manos limpias. Amén. No es una expresión política, por si acaso, ¿no? No es limpias las manos, no, manos limpias dice acá, ¿ok? Entonces, por eso también dice un salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Por eso que hay muchas verdades que nos muestran las cosas ceremoniales que hacían en ese entonces. Temor de Dios, amén. Aunque ya en este tiempo eso ya no se lo debe hacer, pero es una manera para que podamos nosotros entender en lo espiritual. Por eso que les decía, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Caín: si tú haces lo bueno, no te voy a premiar, pero si estás haciendo lo malo, también te voy a felicitar. No, sino que los juicios de Dios siempre van en conformidad a nuestras obras. Los juicios de Dios van en conformidad a cómo nosotros nos portamos para con Dios. Dios te va a premiar si también tú igual vives en el Espíritu. Pero si tú vives una vida en la carne, una vida en el desenfreno, ¿cómo quieres que Dios haga contigo si no estás viviendo en justicia? ¿Se entiende? Por eso que aquí David está diciendo: con el limpio te mostrarás limpio, con el severo severo serás para con el perverso. El Señor, no te olvides que en toda la Biblia habla de que el que siembra, cosecha. Todo aquel que hace lo malo o se porta mal con alguien, tarde o temprano el Señor también hace para con esa persona. Amén. Por eso dice ahí: tú te muestras severo también para con el perverso. Limpio te mostrarás para con el limpio, y también misericordioso te mostrarás para con el íntegro. Amén. Y después en estos salmos vemos también, ¿no? Como dice David: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Es decir, vivir una vida piadosa, una vida de humildad, para que el Señor también se complazca y también pueda obrar a tu favor, si vale de decirlo así, ¿no? Y ¿qué más? A ver, ¿qué podemos decir de este salmo? Más que todo, habla, por ejemplo, cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesús decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, Dios juzga conforme al corazón. Tú te muestras misericordioso para con una persona, ¿cómo Dios se va a mostrar para contigo? Misericordioso. Amén. No esperamos nada a cambio, pero si te muestras de esa manera, Dios hace, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Por eso dice ahí: el que es misericordioso también alcanzará misericordia. Amén. Y el que también se presenta de Dios de forma íntegra, el Dios se va a portar contigo también recto. Amén. Por eso que debemos conducirnos siempre con sencillez, con sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, siempre viviendo la justicia de Dios, viviendo en humildad, viviendo en sencillez, viviendo en el Espíritu, para que también el Señor así pueda premiarte. ¿No dice acaso Hebreos 11 que Dios es galardonador con aquellos que le buscan? Dios recompensa y Dios honra al que le honra. Amén. Pero una manera de cómo Dios te honra al que le honra, no significa que Dios te va a honrar porque vienes todas las reuniones a la iglesia. No, Dios te va a honrar aún en lo secreto, cuando eres tan misericordioso, cuando te muestras dadivoso, generoso para con el íntegro. Dios también se va a mostrar para contigo. Y en todo el mundo, dice Dios, como Cornelio, Dios se complace de aquel que hace justicia. Amén. Aunque todavía no lo conozca, Dios se complace, porque a Dios le gusta también lo que es la justicia. Amén. Ponte de pie, oraremos. Podamos encomendarnos a Dios. Padre bueno, te agradecemos por este día y también por este salmo que hemos leído.
Que, Señor amado, nuestra expresión día a día, Señor, y a cada momento sea como David empieza este salmo diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, mi alto refugio. Tú eres, Señor mi Dios, nuestro protector. Tú eres, Señor mi Dios, quien nos ha librado de muchos enemigos, Señor. Y te agradecemos. Que no nos olvidemos de darte gracias, Señor, de donde, Dios, tú nos has sacado. Que no nos olvidemos darte gracias, Señor amado, de cuántos enemigos nos has librado, Señor. De cuántas circunstancias también nos has librado, mi Dios. Es para darte gracias, aunque para nosotros quizá no lo vemos, pero, Señor, tú estás obrando, Señor, también a favor de tu propósito en nuestras vidas. Y queremos agradecerte, Dios, porque tú cumplirás el propósito para con cada uno de los que estamos en este lugar y los que escuchan este mensaje, y para todos los que son tuyos, Señor. Porque mi Dios, tu propósito siempre prevalece, Señor. Y tú eres, Señor, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro protector, nuestro alto refugio, la roca de nuestra salvación eres tú, Jehová. Y por eso, Señor amado, no queremos en ningún momento dudar, Señor, de que tú estás, Señor, siempre guardando nuestras vidas y librándonos, Señor, de tantas cosas, mi Dios, sin pensar, mi Dios, y deberíamos darnos cuenta, Señor, que, mi Dios, en cada paso que damos podemos errar. Cada paso que damos, aún físicamente, podemos tropezarnos, podemos, Señor, hacer tantas cosas que tal vez, mi Dios, podemos, Señor, mi Dios, atentar contra nosotros, pero sabemos que tú estás guardando cada paso que damos, Señor, porque eres nuestro protector, eres nuestro alto refugio, Señor, y queremos siempre darte gracias, así como lo hacía David. Y enséñanos a vivir una vida piadosa, una vida que te agrade, una vida, Señor, que muestre para con los demás que, Señor, realmente te conocemos, al ser misericordiosos, al ser íntegros, al obrar en justicia, al hacer lo correcto, mi Dios. Señor, mostramos que conocemos al Dios que adoramos. Y ayúdanos en estos salmos a que, Señor, esto también, Señor mi Dios, se haga real en nosotros. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice todo lo que hagan, Señor. Guarda sus corazones, sus pensamientos, Señor amado. Y en todo momento, Señor, siempre dales paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.